todos los hermanos del CCNB allí en Italia. Dios los bendiga muy ricamente. Que la bendición de Dios pueda estar con ustedes allí en Cosenza, que la gracia del Espíritu Santo se esté moviendo. Esa iglesia pequeña que está naciendo, que está creciendo, se desarrollará de una manera maravillosa porque llegan días de expansión y de gloria, de edificar en tiempos angustiosos. Por eso reciban nuestras oraciones, reciban todo nuestro amor, reciban todo nuestro cariño. Allí va toda nuestra alma para estar con ustedes y rogar que la bendición de Dios se encuentre sobre sus vidas. Amén y amén. El año 13 será un año maravilloso para la iglesia, lo cual no significa que para el mundo, para la sociedad en que vivimos, tengan las mismas consecuencias. Y esto es un punto que la iglesia debe aprender a valorar de una manera muy fuerte. Tiene que aprender a mirar lo que Dios quiere hacer, a confiar en el poder del Espíritu, a depositar su confianza en lo que el Espíritu Santo quiere hacer y entonces sí, creerle a Dios mucho más allá de todo lo que sus ojos ven, de todo lo que puede estar relacionado con el mundo y con todo lo que se ve en la sociedad. Las noticias no serán las mejores porque estamos en medio de un tiempo en el cual, tiempo que fue profetizado, un tiempo en el cual vivimos situaciones terribles y promesas, muchas promesas de soluciones que no llegan, que se truncan antes de cumplirse. Y esto genera en el pueblo una desazón muy especial. Pues ya nadie le cree a nadie, porque ya todos están pensando que algo peor va a suceder. Y esto la iglesia tiene que entender que no es malo para ella, sino que es el momento en que los milagros van a comenzar a florecer de una manera extraordinaria de la mano de Jesús, donde el poder del Espíritu Santo va a hacer cosas realmente maravillosas en medio de su pueblo. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, cuando está hablando en el capítulo 9, versículo 25, cuando está hablando de las dispensaciones, de los tiempos y los cumplimientos de la palabra, en el final de ese versículo dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En medio del tiempo de dolor, en medio del tiempo de angustia, la palabra está prometiendo que habrá edificación. Y esta es la palabra clave para todo el año, para la iglesia que está en Europa. Saber que va a edificar en medio de tiempos angustiosos, que la angustia y el dolor es para aquellos que no conocen a Jesús, pero para los que amamos a Jesús, para los que creemos en su gloria, para los que confiamos en su poder, hay una seguridad, hay una tremenda seguridad en nuestras vidas que marca que nosotros estamos seguros y vamos a edificar en el nombre de Jesús. Vamos a construir cosas grandes en medio de tiempos de angustia. Nuestros ojos no tienen que quedar atados a la angustia, sino que tienen que elevarse por sobre ella y confiar en la fe, sabiendo que Dios va a responder a cada situación con milagros maravillosos de su mano de gloria. En el primer trimestre, la brecha será ampliada. La palabra de Dios habla de una manera muy fuerte cuando los amigos de Job hablaban con él. Y en medio de todas las discusiones, donde muchos de ellos decían cosas que eran impropias, que no eran de Dios, también en algunos momentos ellos mencionaban algunos conceptos que son perfectamente divinos. En este caso específico se está hablando acerca de la situación que el mundo vive, la situación que vive la gente en general, sobre todo aquellos que han tenido en sus manos poder y autoridad, aquellos que han tenido de alguna manera la posibilidad de usar de ese poder. Y cuando nos referimos a ellos, no solamente estamos hablando de ellos, sino de quienes confiaron en ellos. Inclusive tenemos en este aspecto mucho pueblo que va detrás de ellos y que creen en las mentiras que dicen ciertos gobernantes, ciertos hombres poderosos, sean industriales, sean financistas, sean economistas, líderes mundiales que hablan, dicen cosas que después en la realidad no se cumplen. Y dice allí en el libro de Job, capítulo 35, versos 9 al 16, a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan
por el poderío de los grandes. Es decir, el momento en que el pueblo reacciona, pero reacciona tarde, reacciona de una manera angustiosa porque está viendo que el dolor llega a las puertas de su casa, pero no sabe cómo evitarlo. Y ese poderío de los grandes comienza a destruir, a dañar de una manera absoluta, de una manera total. Dice, ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche y nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo? Ahí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Es decir, Dios hablando de una manera muy fuerte, diciendo, yo no voy a escuchar a los soberbios, no voy a responderle a los soberbios. Cuando llegue el momento del dolor, cuando llegue el momento de la oscuridad terrible, allí van a clamar, pero en ese momento Dios no va a contestar. Ciertamente Dios no oirá a la vanidad, ni mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él, la causa está delante de Él. Por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Es decir, está diciendo, estás hablando de más, estás diciendo cosas que no debes decir, pero Dios no castiga. Y es interesante porque está hablando de un momento terrible. No es Dios el que está castigando, son los mismos hombres los que están ejecutando la maldad. Y entonces aquí surge una cuestión muy importante. Ausente en este pasaje está la iglesia, está el pueblo de Dios que se tomó de la mano de Dios y aceptó el desafío. Ese desafío que hablaba de defender causas justas, que a muchos no les gustó porque era ponerse en contra de un status quo que marcaba una situación donde los poderosos que parecen siempre tener la razón, los poderosos que manejan las vías de comunicación a través de todos sus medios, llegan a convencer a muchos que su rol, su papel, lo que hacen es correcto. Sin embargo, no es así. Y esas personas que van detrás de ellos van a sufrir las mismas consecuencias, porque Dios no escucha la vanidad, no escucha la soberbia. Pero aquella iglesia que se mantuvo pura y que se levantó para luchar contra todo poder de las tinieblas, que se levantó para luchar contra todo espíritu del diablo, que se puso del lado de aquel que sufre, esa iglesia verá milagros y prodigios y maravillas de una manera impresionante. Y entonces se ampliará la brecha, se dejará ver una brecha muy grande entre aquellos que están tomados de la mano de Dios, que lo estuvieron siempre y que por estar tomados de la mano de Dios se pusieron firmes contra todo aquello que no era de Dios, y aquellos que, siguiendo el camino de los que engañaban para su propio beneficio, de los vanidosos, de los soberbios, caerán junto con los soberbios. Este primer trimestre será un trimestre interesantísimo. La iglesia se desarrollará de una manera impresionante porque es a través de los milagros como edificará en tiempos angustiosos. Al llegar el segundo trimestre, será un momento muy especial porque se acentúa la independencia que el pueblo de Dios va obteniendo con respecto a la sociedad, con respecto a la situación, con respecto a aquellas cosas que nos están abrumando a nivel mundial. Y la palabra es muy clara, dice Lamentaciones, versículo 2 del capítulo 1, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Es decir, los impíos, los soberbios, caerán cada vez más profundo en un bache de angustia y dolor. La sociedad que procedió con impiedad, dañando, destruyendo, generando toda clase de dolores en los demás, caerá de una manera terrible. Y esto hará que sea cada vez más grande esa brecha que hablábamos en el primer trimestre. Es una brecha que se amplía porque empieza a dejar un margen muy grande entre los llamados por Dios, los bendecidos por Dios, los guardados por Dios, los que tienen la gracia de Dios sobre su vida y aquellos
que cometieron toda clase de impiedad y que vivieron bajo la impiedad. Es el momento en el cual se empiezan a manifestar aquellas cosas que estaban en oculto, aquellas cosas que nosotros creíamos que no eran importantes o que muchos creyeron que no eran importantes y que daba lo mismo si se creía o no se creía. En estos momentos, en estos días de este año 13, comienzan a ser muy importantes, comienzan a definir muchas cosas y toda la bendición que vendrá sobre tu vida no será casualidad, viene porque has estado consagrado con fidelidad, haciendo la voluntad de Dios, aún en días muy tristes, donde por hacer la voluntad de Dios fuiste marcado, fuiste señalado, fuiste puesto en diferentes formas de oprobio. Y Dios quiere levantarte con su gloria y con su poder. Y entonces se verá muy claro aquellos que están sostenidos por la mano de Dios mientras que los impíos caen. Y cuando ellos caigan se verá grande la brecha. Tan grande que dejarán espacio. Irán abriendo espacio y dejarán espacio para que los hijos de Dios tomen la tierra. Y el tercer trimestre, es decir, cuando entremos ya en la segunda etapa de este quinquenio, porque en realidad cuando llegue el momento del 30 de junio de este año 13 que vamos a comenzar, cuando llegue ese momento clave, vamos a estar pasando a la segunda mitad del quinquenio. Y es importantísimo entender que Dios está hablando de una manera muy fuerte, que este quinquenio, la segunda mitad de este quinquenio, arranca con un pueblo que toma dominio, que hace suyo el territorio que Dios le había dado, donde el reino de Dios se hace manifiesto. Es decir, donde se manifiesta aquello que Dios había dicho. Dice la palabra en Daniel 7:18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Muchos creen que recibir el reino es tener fanfarrias y escuchar voces de trompetas y alfombras rojas y que nos van a ir a buscar. No. Huyen, caen, desaparecen y dejan un desastre, dejan problemas, dejan quiebra, dejan dolor, dejan hambre, dejan derrota, dejan oprobio. Y cuando uno se hace cargo de todo eso y lo toma en sus manos, el poder del Altísimo se manifestará de una manera maravillosa y veremos que rápidamente los milagros comenzarán a fluir y entonces en nuestras manos aquellas cosas que estaban destruidas pasarán a estar en plena bendición porque la mano de Dios está sobre tu vida, porque la mano de Dios estará obrando milagros, prodigios y señales en lo económico, en lo físico, en lo material, en lo intelectual, en los estudios, en lo que tiene que ver con la política, en lo que tiene que ver con todas las áreas que tiene nuestra sociedad. Comenzarás a tomar control y dominio de esas situaciones porque Dios pone ese reino en tu poder. Y van a huir aquellos que usurpaban esos lugares. Y Dios los pone en tus manos para que comiences a ocupar el lugar que Él ha previsto para su iglesia de una manera muy clara. Y tomar el control para ir adelante, para ser cabeza y no cola, primero y no último, para estar arriba y no abajo. Pero esto se hace a través de una situación muy dura, donde los impíos caen y las posibilidades se abren para tu vida. Entonces, la iglesia que sabe lo que se sufre cuando hay un impío al frente, será una iglesia que reine solidariamente, una iglesia que tenga en su alma la misericordia permanentemente de estar al lado de los que sufren para bendecirlos, para llenarlos de gloria y de poder. Una iglesia justa, una iglesia que va a tener justicia en su alma, donde la injusticia no podrá reinar. Es precisamente esta la causa. Los impíos caerán por causa de sus injusticias. La soberbia con que trataron a los demás, a los que sufren, a los que estaban dolidos, ahora se les viene en contra. Y será una etapa donde la iglesia impondrá de una manera muy clara la no discriminación. No habrá discriminación para nadie. Los brazos estarán abiertos para todos y la bendición llegará a todos los corazones. Cuando lleguemos al cuarto trimestre, este será un momento muy, pero muy, muy importante. Es un momento muy sutil, donde
existe una gran tentación y la iglesia tendrá que responder con respecto a esto. Porque es el momento en el cual las situaciones que se generan te tientan a poder usar los recursos que usaron los impíos antes. Y es el momento trascendental donde la iglesia tiene que tomar decisiones y adoptar su cultura, adoptar su identidad, hacer uso de la esencia que tiene de Cristo en su vida. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 10, versos 15 al 21. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, decía el apóstol Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Es una palabra fuerte, donde después de decirnos que el reino pasa en nuestras manos porque queda abandonado, la palabra viene a hablarnos y a decirnos de una manera muy fuerte, muy significativa: no podés participar de las mesas de los demonios y de la mesa del Señor. Y esta es la decisión que tendrá que tomar la iglesia, porque las tentaciones vienen y muchas veces hacer las cosas como están acostumbrados a hacerse en la cultura en la cual uno vive nos empuja a cometer ciertos hechos que están muy reñidos con lo que Dios quiere de la vida de las personas. Será el momento de establecer una nueva cultura, será el momento de establecer una nueva realidad. La iglesia llevando adelante las enseñanzas de Jesús para hacer tal como Jesús quiere que nosotros hagamos, y no como el mundo hace, y no como el mundo se ha encargado de hacer de una manera terrible. Nosotros estamos en medio de una situación de mucha gloria, de mucha bendición, de mucha unción, pero allí tenemos que ser muy fríos, muy racionales. Por eso dice Pablo, arrancando, dice: como a sensatos os hablo. No podemos dejarnos llevar por la euforia de las emociones, sino que tenemos que meditar con tranquilidad y tomar decisiones que estén basadas en los pensamientos de Jesús, no en los pensamientos religiosos. Porque si usted se fija, lo que dice la palabra allí precisamente es eso: sacrifican, pero no a Dios. Y está hablando de los religiosos que sacrificaban, pero no a Dios. Y hay muchos que hacen actos religiosos, tienen liturgias, pero están muy lejos del Sermón del Monte de Jesús. Están muy lejos de aquellas palabras que el Señor nos enseñaba, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Están muy lejos de entrar en el corazón de Dios para saber cuánto Dios ama la vida de las personas y cuánto quiere bendecir los corazones de cada uno de los que se acercan a Él. Es tan importante que la iglesia tome en su corazón esta palabra, llene su alma de la palabra de Dios y confíe en lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Es tan importante que la iglesia adopte, abrace la bendición que viene de lo alto y que viva en base a ella, pero bajo la unción que el Espíritu Santo trae. No podemos tomar decisiones que no sean las que Jesús tomaría. Y nosotros tenemos que plantarnos ante cada circunstancia pensando: ¿qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque hay algo muy claro en este último trimestre. Se revela la identidad de cuerpo. Sabemos que no somos solos, que nos necesitamos los unos a los otros, pero también
necesitamos solamente unirnos a aquellos que tienen unidad con el pacto con Jesús. Aquellos que se sientan a la mesa del Señor y no a las mesas de los demonios. No a los que aceptan cualquier cosa porque cualquier cosa está bien, sino a los que aceptan solamente lo que viene de los cielos, porque solamente Dios se encargará de bendecirlos con gloria y con poder de lo alto. No podemos comer de la mesa del Señor y de los demonios. Tenemos que ser fieles al pacto que Jesús tiene con nosotros. ¿Por qué? Para cerrar este año, como base también para todo el año, porque acabamos de plantear los 4 trimestres, pero hay un texto bíblico que, junto con el de Daniel 9, va a marcarnos durante todo el año. Dice Mateo 26, versículo 27 al 29, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por la remisión de los pecados, para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús hablando y diciendo: bueno, es la última vez que voy a beber de esta cena. Pero nosotros seguimos participando de la cena del Señor. Y aquí hay algo muy interesante. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, estamos comiendo del pan, bebiendo de su copa, es decir, nos sentamos a su mesa, hacemos pacto con Él. Es un honor impresionante recibir la copa del Señor en la mano. Y yo quiero plantarme muy fuerte en este concepto, la copa del Señor. Él te da su copa. No cualquiera te da de beber de su copa. Y Él te está ofreciendo su copa, donde se posaron sus labios. Y quiere que recibas ese honor de tomar de su copa. Y el que bebe de su copa se hace uno con Él. No porque el vino se transforme en sangre. No va a suceder jamás. Sino porque estoy aceptando un pacto que supera todo lo que es humano. Supera todo lo que es religioso. Supera cualquier pacto que pueda existir en el planeta y en la historia. Es el pacto más sublime que nosotros podemos realizar. Y me impacta porque esta palabra, junto con la de Daniel, son las que marcan el año. Edificando en tiempos angustiosos, porque bebemos de la copa del Señor y somos uno con Él. Tenemos una unidad perfecta con Él. Y entonces, entre todos los hijos de Dios que amamos su gloria, nos tomamos de sus manos para hacer cosas magníficas, increíbles, maravillosas, porque Dios está con nosotros. Las implicancias de beber de la copa del Señor son conocidas. La salvación, la redención de todo nuestro pasado, el compromiso de fidelidad con Él y ser un cuerpo aquí en la tierra. Y cuando hablamos de cuerpo aquí en la tierra, tenemos que pensar que no somos cualquier cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que Él no lo bebe más, pero indirectamente la está bebiendo porque nosotros somos su cuerpo y bebemos de su copa. Es decir, Jesús es el que hace milagros, prodigios, señales y maravillas. Él es el centro de nuestro mensaje, Él es todo para nosotros. Pero una vez que aceptamos a Jesús, pasamos a ser parte de la iglesia. Y cuando somos parte de la iglesia, nos transformamos en cuerpo de Cristo. Tus manos son las manos de Jesús. Tus pies son los pies de Jesús. Tu corazón es el corazón de Jesús. Tu mente es la mente de Cristo. Cada vez que toques a alguien, Él lo estará tocando. Y Él está deseoso de que hables con ellos, porque cada palabra que salga de tu boca será su voz llegando al corazón de cada persona, de cada vida.
Ese es el momento en que la iglesia toma comprensión del tremendo poder de la encarnación. Encarnamos la palabra de Dios aquí en la tierra y ahora nosotros nos transformamos en el cuerpo de Cristo. Y con Cristo vamos a ir rumbo a la bendición, rumbo a la gloria, rumbo al poder. Veremos milagros como nunca antes nosotros nos habíamos imaginado, porque la mano de Dios está sobre tu vida, porque el poder del Altísimo está sobre tu ser, porque la unción del Espíritu Santo te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Está sobre tu vida la bendición. Vas a edificar en tiempos angustiosos, porque eres cuerpo de Cristo, porque hiciste un pacto con Él, porque tu corazón estuvo atado al corazón de Dios y deseando la bendición para todos como Él la desea. Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y entonces la iglesia se empieza a mover en la tierra con una autoridad y con un poder maravilloso. No dejes que te impacte lo que pueda suceder alrededor tuyo. Verás a muchos grandes caer, pero la mano de Dios te sostendrá a ti y no permitirá que pases ninguna clase de vicisitud. No permitirá que tu vida sufra ninguna clase de dolor ni contratiempo, porque edificarás en tiempos angustiosos. Padre, yo introduzco a la iglesia en este año 13, un año maravilloso de milagros, de prodigios, donde la iglesia se extenderá y crecerá de una manera maravillosa. No solamente, Señor, en lo que es económico, porque van a tomar la tierra, sino también, Señor, en lo evangelístico, en lo pastoral. Avanzarán, Señor, de una manera maravillosa, alcanzando vidas que por el dolor, por lo que han vivido, por el abandono que han sufrido, por la orfandad en que se encuentran, serán rápidamente de los que se tomen de tu mano para andar de acuerdo a tu gloria y de acuerdo a tu poder. Quita, Dios mío, ahora todo temor. Quita, Dios mío, ahora todo lo que haya impactado el corazón de tus hijas e hijos y los lleve a estar en una situación de dolor, los lleve a estar en una situación de desconfianza, los lleve a estar en una situación de inseguridad. Ahora ellos sean libres de todo pensamiento que no proviene de ti, porque de tu mano recibirán milagros, de tu mano recibirán poder, de tu mano, Señor, se manifestarán con gloria y verán que la unción del Espíritu Santo lo hace todo en todos, porque tu sangre poderosa estará obrando sobre sus vidas. Irramaba candalaba ishalama kayakia. Ahora, Padre, que la gloria de tu Espíritu Santo se manifieste en tu cuerpo, tu pueblo que, Señor, se levanta tomando tu copa para ser uno contigo y se lanza por las calles y se lanza por las rutas y llega a los pueblos y llega a las ciudades ungido con el poder desde lo alto para predicar, para bendecir, para sanar, para libertar, pero también para tomar los espacios en la sociedad, para tomar la economía, para tomar, Señor, todo lo que tiene que ver con la justicia y la educación, para tomar, Señor, todo lo que atañe a la vida de nuestras comunidades, con autoridad, con fuerza. Donde huya el impío, nosotros tomaremos esos lugares para, Señor, llevar tu reino de paz, de justicia, de misericordia, de bendición, de inclusión en cada corazón, en cada vida. La iglesia se levanta con poder. La iglesia recibe de la unción del Espíritu Santo como nunca antes ahora, porque los tiempos serán angustiosos, pero tu iglesia se levanta y se amplía esa brecha con aquellos que hicieron el mal para andar de acuerdo a tu gloria, para andar de acuerdo a tu poder, para andar de acuerdo a tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos y pedimos, Señor, con toda nuestra alma. Amén, amén y amén. Señor, los introduzco a edificar en un año angustioso, porque tu mano está sobre ellos y tu bendición no permitirá que nada ni nadie los pueda dañar. Aleluya. En tu nombre, Jesús. En tu nombre. En tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios.